Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión y la sesión del día de hoy será manejo de performance en SQL Server. El objetivo del día de hoy es conocer información sobre la configuración de las bases de datos en Microsoft SQL Server para un mejor rendimiento de nuestros sistemas Compact y así poder obtener un mejor aprovechamiento y eficiencia al momento de trabajar con cada uno de los sistemas Compact que manejan SQL Server. El temario que vamos a estar siguiendo el día de hoy va a ser ver algo pequeñísima referencia a Microsoft SQL Server y ahora sí los 5 puntos importantes de mejorar el rendimiento del performance en SQL, que es el punto número 1, los valores mínimos y máximos en el consumo de la memoria del equipo, cómo generar archivos NDF para distribuir el trabajo de la base de datos, cómo quitar el limitante de crecimiento de la base de datos, ojo, esto es quitar el limitante de crecimiento en las transacciones, no en el límite establecido por cada una de las bases de datos, depende de la versión que se tenga instalada. Vamos a ver también cómo actualizar estadísticas de la base de datos para que el rendimiento sea óptimo. Y por último, dar mantenimiento a los índices de la base de datos, de forma fácil y sencilla. Entonces vamos a empezar primero con SQL Server. ¿Y qué es Microsoft SQL Server? Básicamente es un sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales por parte de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, líneas de negocio y almacenamiento de datos, que básicamente nosotros lo utilizamos como almacenamiento de datos y pues línea de negocio. Cabe resaltar que SQL tiene 3 tipos de licenciamientos principales: la Express, la Standard y la Enterprise. De esta, la que viene por omisión o la que instalamos normalmente va a ser la Express, ya que es una versión gratuita y esta edición permite un máximo de 50 conexiones concurrentes. Cabe resaltar también que dependiendo de su versión de año, será la cantidad máxima y los núcleos que nos permitirá verificar del microprocesador. Más adelante lo vamos a ver. La estándar es la primera versión, en este caso cobrada, y está destinada a un entorno medio. Y la Enterprise es la versión más completa o compleja de Microsoft SQL. Es la más potente, escalable y robusta. Y esta está destinada al entorno empresarial de tamaño medio grande, donde el rendimiento, la alta disponibilidad y la escalabilidad son cruciales en estas empresas. Entonces, mencionábamos que hay 3 tipos de licenciamiento: la Express gratuita, la Standard y la Enterprise. Normalmente existen distintas versiones por año de SQL Server. Entre las más destacables están la 2008, la 2008 R2, 2012, 2014, 2016 y actualmente la 2017. Estas versiones en su licenciamiento express o gratuito tienen ciertas limitantes. Por ejemplo, la 2008 y la 2008 R2, su crecimiento en base de datos llega a un máximo de 8 GB por base de datos, mientras que a partir de 2012 hasta 2017 su crecimiento puede llegar hasta los 10 GB correspondientes. También leen únicamente un núcleo del microprocesador en la versión Express, cualquiera de estas versiones. O bien leen un máximo de 2 GB de memoria RAM, cualquiera de estas versiones en el licenciamiento Express. Por omisión normalmente viene limitado a 1 GB, pero se puede expandir a 2 GB de la memoria RAM. Esto significa que aunque tengamos un mega servidor con 64 GB de memoria RAM, si tenemos una versión Express gratuita, únicamente va a tomar el rendimiento de 2 GB de RAM de toda la RAM disponible. E incluso si tenemos más de una instancia instalada de SQL Server, esos 2 GB se repartirán entre el total de las instancias. Esto significa que mientras más bases de datos, más instancias tenga, menor va a ser el rendimiento de SQL porque tendrá que repartir esos 2 GB de RAM en su versión Express entre todas las conexiones que haya al SQL Server. Ahora, ¿cuál es la que se recomienda utilizar en los sistemas Compact? Pues si en este caso una empresa pequeña, hablando de licenciamiento, pues puede ser la versión Express gratuita. Pero si es una empresa media o alta, donde van a tener 20 conexiones concurrentes, 15 conexiones por escritorio remoto, etcétera, se recomienda comprar una licencia de SQL estándar para quitar ciertas limitantes. ¿Qué limitantes? Primero que nada, la de la memoria. Ahora si ya en una versión estándar o Enterprise leería toda la memoria del equipo. Los núcleos, dependiendo de la versión de licenciamiento estándar que se adquiera, será el total de núcleos que se podrán activar
del equipo. Y hablando de tamaño, pues ya no habrá una limitante tampoco de tamaño en crecimiento de la base de datos. Podrá sobrepasar los 10 GB que están limitados en las versiones express o gratuitas de SQL Server. Ahora, independientemente del licenciamiento y las versiones, ¿cuáles son compatibles con los sistemas Compact? Primero que nada tenemos la 2008 normalita, que esa cabe resaltar que esa ya no es compatible con los sistemas Compact aquí, más que nada por el administrador de documentos digitales. Si recordamos, el ADD ya se migró también a SQL Server, y en este caso es de 2008 R2 en adelante. Al día de hoy nosotros garantizamos el funcionamiento de los sistemas Compact, ya sea en 2008 R2, 2012, 2014 o bien 2016. Sin embargo, la versión más reciente de SQL Server 2017 no lo garantizamos en las versiones liberadas al día de hoy. Sin embargo, ya para las versiones 2020, que son las próximas a liberarse, estas sí serán compatibles con SQL Server 2017. De hecho, por omisión, los instaladores ya se volverá a incluir otra vez el SQL dentro del instalador y contendrá la versión de SQL Server 2017 Express, que es la gratuita, para instalarse por omisión en nuevas instalaciones. Entonces, como recomendación, ya a partir del año entrante de las nuevas versiones, si instalamos los sistemas Compact en un equipo nuevo, como recomendación, ya ir instalando el SQL Server 2017, con el cual pues ya seremos compatibles con las nuevas versiones a liberar. Requisitos mínimos. Realmente el requisito mínimo de uso para que pueda trabajar con lo mínimo requerido cualquier versión de SQL Server es que tengan por lo menos Windows 7. De Windows 7 para arriba. Si tenemos un Windows Vista, un Windows XP, un Windows Millennium, muy probablemente las versiones con las que somos compatibles de SQL Server no vayan a trabajar correctamente. ¿Sale? Hablando del procesador, se requiere por lo menos un Core Duo a 1 GHz o superior. Ojo, es mínimo, es para que pueda instalarse y pueda funcionar con el requerimiento mínimo. Pero pues al día de hoy, si yo le pongo una máquina Core Duo a 1 GHz, pues realmente el rendimiento no va a ser el óptimo, va a estar lento. Entonces se recomienda pues tener uno de gama actual. Memoria RAM para que pueda levantar la instancia y pueda hacer conexiones a la base de datos se requiere por lo menos 1 GB. Pero volviendo a lo mismo, es el requerimiento mínimo para que trabaje correctamente con los sistemas, dependiendo si va a ser un monousuario, si va a ser un servidor, si va a ser una terminal. Dependiendo de la cantidad de conexiones, sería la memoria RAM a estimar dentro de la máquina. Espacio en disco duro también necesitan por lo menos 1 GB para instalar los recursos de la instancia. También se necesita Microsoft Internet Explorer versión 10 o superior. Ya en los nuevos equipos pues ya tenemos nuevas versiones de Internet Explorer, entonces ya pues, este requerimiento casi por omisión lo tienen todas las máquinas actuales. Internet Framework versión 4 o superior y PowerShell versión 1 o superior, que también ya por omisión los sistemas operativos actuales, que es a partir de Windows 7, ya traen el Internet Explorer, el Framework 4 y el PowerShell por omisión instalados en el sistema operativo. Esto es lo mínimo para que pueda trabajar una instancia, pero recordemos, no es lo óptimo para que trabaje con los sistemas Compact. Realmente no hay una sugerencia óptima para que trabaje con los sistemas Compact porque depende de la cantidad de usuarios, de la cantidad de terminales, del tipo de conexión, si va a ser por escritorio remoto, si va a ser por TeamViewer, si va a ser por red local, etcétera. Serán los requerimientos para uso de los sistemas. Pero estos son los mínimos para trabajar con SQL Server. Ahora sí vamos entrando de lleno, ya que vimos la parte general de SQL, a los movimientos de performance que nos ayudarán a optimizar nuestras instancias correspondientes. Y vamos a empezar con los valores mínimos y máximos de consumo en memoria. Como saben, la temática siempre va a ser, en los cursos web, vemos primero la teoría, vamos a ver la teoría de los 5 puntos, y una vez que veamos la teoría, vamos a pasar a hacerlo directamente en la práctica dentro del Management Studio. Entonces, el apartado de los valores mínimos y máximos de consumo de memoria, se recomienda establecer el límite mínimo y máximo de consumo de memoria para la instancia de SQL Server. Por omisión, en la configuración estos límites no se encuentran establecidos. Se recomienda establecer estos valores para no presentar problemas con la memoria dependiendo de la RAM del equipo. Esto básicamente sería dentro del Management Studio. Sobre la instancia en las propiedades, en el apartado de memoria,
ahí viene el mínimo de memoria del servidor que va a tomar y el máximo de memoria que va a tomar del servidor. En este caso hay que recordar que una versión Express, el máximo que puede llegar a tomar son 2 GB de la RAM. En este caso, 2048 megabytes de memoria. ¿Sale? Si yo le pusiera más, SQL me ignoraría, puesto que al no tener un licenciamiento estándar, únicamente estará limitado hasta los 2 GB correspondientes. Sin embargo, si nosotros tenemos una versión estándar, nosotros podemos ponerle un límite mínimo y máximo de memoria que vamos a reservar del servidor o del equipo para que la utilice únicamente para el proceso de la memoria de SQL Server o de la instancia correspondiente. Entonces aquí es donde podemos, en este caso, poner los valores correspondientes al mínimo y máximo. También para optimizar el funcionamiento de los sistemas, hay que recordar que siempre que yo hago una transacción, lo que hace SQL primero es procesar el temporal. Y para procesar el temporal lo maneja dentro de una base de datos que se llama TempDB. Esa TempDB es la que se encarga de hacer todo el procesamiento de información. El problema está que esta TempDB normalmente cuenta con 2 archivos, un MDF y un LDF, que es la base de datos y el log de registro. Pero todo el peso recae en estas 2 bases de datos. Entonces se recomienda generar un archivo NDF, que es un archivo de soporte para el archivo MDF, que es la base de datos principal, para que se reparta el procesamiento de la información. Y se va a recomendar generar un archivo NDF por cada núcleo del procesador que tengamos. Entonces, los archivos de datos secundarios NDF almacenan en conjunto con la base de datos principal, que es el MDF, la información de la base de datos. Estos tipos de archivos no son obligatorios, por lo cual pueden o no existir en algunas bases de datos. Entonces, ¿para qué darlos de alta? Pues básicamente porque en bases de datos grandes es muy útil para el crecimiento sistemático de la base de datos a través de varios discos duros. También es útil para mejorar el rendimiento de entrada y salida, según se requiera, permitiendo menos contención de bloqueos por archivos y permitiendo el acceso multihilo a los datos correspondientes. Básicamente mejoraríamos el performance de la instancia. Es detectar cuántos cores tiene, en este caso, mi microprocesador o mi núcleo. Una vez detectados, generar un archivo NDF por cada uno de estos microprocesadores. Un poquito más adelante vamos a entrar y vamos a especificar realmente cómo se da de alta cada uno de ellos. El tercer punto va a ser quitar el limitante de crecimiento automático. El incremento en el crecimiento automático debe de ser suficientemente grande como para evitar penalizaciones de rendimiento al enumerar la sección anterior. El valor exacto para la configuración y la elección entre un porcentaje de crecimiento y un crecimiento de tamaño específico en megabytes depende de muchos factores de su entorno. Una regla general que se puede utilizar para las pruebas para establecer una configuración de crecimiento automático es aproximadamente 1/8 del tamaño del archivo. Sin embargo, esto es lo que viene configurado por default, un crecimiento de 1/8. Pero cuando tenemos mucha carga de información de 15 usuarios concurrentes y todo está mandando información, SQL va a ir generando bloques con los cuales va a ir dando el crecimiento de la base de datos. Por ejemplo, en este caso quedamos con 1/8, que sería cierta cantidad en específico de las transacciones. Entonces, hasta que no se llena ese bloque y lo guarda en la base de datos, empieza a procesar el siguiente bloque de crecimiento. Lo guarda en la base de datos, empieza a procesar el siguiente bloque y así sucesivamente. Esto provoca muchas veces lentitud porque va leyendo o va ajustando los bloques correspondientemente. Cuando nosotros quitamos el limitante de crecimiento automático, toda la información la generará en un solo bloque y todo lo mandaré directamente a la base de datos, haciéndolo más ágil y el rendimiento sería más óptimo, más rápido. Básicamente esto sería ponerle que no va a haber un limitante de crecimiento y sería pues sin límite. También un poquito más adelante vamos a ver cómo hacemos esta configuración tal cual. Esto sería por cada base de datos en específico, no sería por instancias, por cada base de datos en específico. Entonces cada vez que hemos dado una nueva empresa, tendríamos que venir a cambiar aquí que no hay un límite de crecimiento. Sin embargo, hay que recordar que la base de datos va a estar topada por el licenciamiento de SQL. En este caso quedábamos que si es 2012, 2014, 2016 o 2017, vamos a tener un máximo de 10 GB de almacenamiento general, independientemente a la cantidad de crecimiento de los bloques que va a ir guardando dentro de la base de datos.
El cuarto punto a resaltar es la actualización de estadísticas en la base de datos. Dos puntos importantes dentro de una base de datos son las estadísticas y los índices. Entonces, las estadísticas son objetos utilizados por el optimizador de consultas de SQL Server para entender la cantidad y distribución de la información dentro de una o varias columnas, y de esta forma tomar la mejor elección dentro del mismo. Cuando la información en una base de datos cambia, las estadísticas pueden quedar desactualizadas y hacer que los planes de ejecución no tomen las mejores decisiones. Esto es cada vez que hay una actualización SQL o manejamos un Management Studio para hacer la conexión a la base de datos, la base de datos va actualizando sus estadísticas. Sin embargo, se queda con algunas estadísticas desactualizadas, puede ejecutar queries donde el consumo de recursos va a ser mayor a un query más específico que se desarrolló posterior en alguna versión de SQL o de Management Studio. Entonces, lo que se debería hacer es estar actualizando las estadísticas de la base de datos para que, en este caso, maneje el query más óptimo y el rendimiento sea más rápido. Básicamente aquí también sería por cada base de datos, sería verificar las tablas que tiene y actualizar las estadísticas. Ahorita más adelante vamos a ver un pequeño query que nos va a servir para tomar los nombres de todas las tablas que están dentro de una base de datos para que actualice sus estadísticas correspondientes. Ahorita lo vemos un poco más adelante en la práctica. Y el quinto punto teórico va a ser el mantenimiento de los índices de la base de datos. Una de las tareas más importantes de la administración de la base de datos es el mantenimiento de estos índices. No podemos crear un índice para mejorar el rendimiento de las consultas y dejarlo simplemente sin monitoreo continuo, ya que las estadísticas no van a dar el recurso óptimo. Entonces, el índice que es adecuado para ti puede degradar el rendimiento de nuestra consulta en un futuro, debido a diferentes cambios realizados en la información de la base de datos o esquema correspondiente, muy parecido a la parte de actualizar estadísticas, por lo cual se tendrá que estar dando mantenimiento. Este índice se empieza a fragmentar y dependiendo del nivel de fragmentación, ya se darle un mantenimiento simple o un mantenimiento complejo. El mantenimiento simple únicamente sería reacomodar el índice. Un mantenimiento complejo sería volver a generar el índice desde cero. Vamos a ver este query un poquito más adelante, que básicamente lo que va a hacer es, dentro de una base de datos, va a leer en todas las tablas qué índices son los que se está utilizando y me las va a guardar en memoria. Eso lo podremos después ejecutar para que le dé un mantenimiento automático en ese momento a todos los índices de esa empresa correspondiente. Entonces, esta es la parte teórica. Vamos a pasar a la parte práctica para estar viendo todos estos detalles dentro de mi instancia de SQL Server. Para ello me voy a conectar al Management Studio. Estos mantenimientos se aplican para cualquier versión de SQL Server de 2008 R2 en adelante. Entonces, en cualquier instancia se pueden realizar. Yo me voy a conectar a mi instancia de 2014 correspondiente. Quedamos que el primer punto era delimitar mínimos y máximos de memoria a utilizar. Para determinar mínimos y máximos de memoria es del lado izquierdo sobre mi instancia, en este caso la instancia Compact 2014A, clic derecho, propiedades, y aquí dentro del Management Studio, en las propiedades vamos a ir a la pestaña de memoria. Aquí en la memoria es donde vamos a establecer los mínimos y los máximos del SQL. Hay ocasiones donde por omisión aquí viene desconfigurado, no hay un límite de memoria para tomar del servidor. En este caso hay que recordar que una versión Express el límite máximo van a ser 2 GB, por lo cual serán los 2048 MB. ¿Vale? Lo recomendable sería tener de 512 MB a 2048, que serán los 2 GB de RAM, dedicados específicamente para SQL Server. Obviamente, si yo ya tengo una versión estándar, la cual estoy pagando, y tengo un mega servidor, yo aquí puedo aumentar el nivel de memoria que voy a dedicar a mi instancia de SQL. Sin embargo, para versiones Express, lo recomendado es dedicarle de 512 MB a 2048 MB dedicados a la instancia correspondiente. Ese es el primer punto que tenemos que tener ahí en consideración. Segundo punto era generar los archivos NDF. Y para esto
quedamos que vamos a generar un archivo NDF por cada núcleo del microprocesador para verificar principalmente cuántos núcleos tiene mi microprocesador. Esto lo podemos checar desde aquí, desde el Management Studio. Sería nuevamente sobre mi instancia, clic derecho, propiedades, y aquí vamos a buscar el apartado de procesadores. Y aquí me aparece cuántos procesadores detecta de mi equipo. En este caso está detectando el procesador 0, el 1, el 2 y el 3. En este caso estamos hablando que está detectando 4 microprocesadores para el uso del manejo de datos. Obviamente cada máquina aquí va a ser diferente y puede que me muestre más, puede que me muestre menos. Pero este primer paso me sirve para identificar cuántos archivos NDF tendré que generar para los microprocesadores que voy a trabajar en mi equipo. En este caso vamos a generar el del CPU 0, el del 1, el del 2 y el del 3. Una vez que ya sabemos que vamos a generar 4 archivos NDF, vamos a darlos de alta sobre la base de datos que va a verificar la información. En este caso, la TempDB. Entonces, dentro del management del lado izquierdo, vamos a desplegar la carpeta base de datos. Dentro de base de datos tenemos las bases de datos de sistema. Y aquí vamos a tener la base de datos TempDB. Para darle de alta, en este caso, los archivos NDF, hay que recordar que por omisión ya trae un MDF, que es la base de datos, y un LDF. Tenemos que dar de alta 4 archivos NDF. Para darlos de alta va a ser clic derecho sobre la base de datos, es entrar a las propiedades, y aquí dentro de las propiedades nos vamos a ir a los archivos, la parte de files, ¿vale? Por omisión aquí yo había dado de alta 1, ¿sale? El core 0, pero por default vamos a tener únicamente el primary y el no aplicable, que sería en este caso la base de datos principal, y el LDF, que es el archivo de registros. Para dar de alta los nuevos NDF, yo tendré que darle aquí en el botón agregar o add. Si se fijan, me habilitó un nuevo registro. En este nuevo registro lo que yo tendré que ponerle es que la memoria inicial deberá ser de 8 megabytes. Eso es principal, ¿sale? Y el nombre lógico que va a tener va a ser el nombre del microprocesador de cada uno de los core. En este caso ya tenía el core 0, voy a dar de alta el core 1. Voy a agregar uno nuevo, el core 2, en tamaño 8 megas. Voy a agregar uno nuevo, que va a ser el core 3. Y también va a ser a 8 megabytes. Una vez hecho esto, ya voy a tener el core 0, el core 1, el core 2, el core 3 y todos con una memoria inicial de 8 megabytes. Damos en OK y con eso me va a registrar dentro de la base de datos temp, aparte de su archivo MDF y LDF, también los archivos correspondientes a los NDFs. ¿Se fijan? Tengo mi base de datos principal MDF, tengo su archivo log LDF y ya me generó los 3 archivos NDF correspondientes. Esto sería la parte de generar los archivos NDF en la base de datos TempDB, que es la que procesa todos los temporales, antes de mandar la información a la base de datos. Tercer punto es quitar la limitante, en este caso del autocrecimiento. Para ello, este proceso es por base de datos. Hay que recordar que cada vez que yo doy de alta una base de datos, se genera la base de datos de la empresa más 4 del ADD. Entonces, lo que yo tendré que hacer es hacerlo este proceso 5 veces por cada base de datos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, la de comercial, si yo quisiera quitarle esa limitante, es sobre la base de datos comercial, clic derecho, propiedades.
en la parte de Files, ¿sale? Aquí en la parte del autocrecimiento y máximo de archivos, ¿sale? Es en los 3 puntitos y debemos de marcar la versión, el apartado del archivo máximo como sin límite, ¿sale? Tanto para el archivo principal, que es el MDF, como para el archivo secundario, que va a ser el log, ¿sale? Una vez que ya lo cambiamos de ahí sin límite, damos en OK y ya no habrá una limitante. Obviamente eso también se tiene que hacer en las bases de datos del ADD. Clic derecho, propiedades, en Files, en la columna del archivo máximo, en los 3 puntitos. Se fijan, aquí tengo un límite máximo de megabytes por transacción o por bloque. Le voy a decir que sea sin límite. También para log le voy a decir que sea sin límite. Y aceptamos. Para la segunda base de datos del ADD, clic derecho, propiedades, en Files, en el archivo máximo, en los 3 puntitos, sin límite, aceptamos. En la tercera base de datos del ADD, y lo mismo, clic derecho, propiedades, archivos o files. En la columna de máximo archivo, en los 3 puntitos, le ponemos sin límite. En el log lo ponemos sin límite. Aceptamos. Y en la cuarta base de datos tenemos que hacer lo mismo. A las propiedades, files, en la columna de archivo máximo, en los 3 puntitos, sin límite. Y sin límite en el log. Con esto, esa empresa junto con su ADD, como ya no va a dividir la información en distintos bloques para estarlos mandando en la base de datos, ya va a ser más rápida la interacción entre lo que yo estoy haciendo en el sistema con lo que se va a estar guardando dentro de la base de datos. ¿Sale? Ahora, el siguiente punto era actualizar las estadísticas, y eso también se hace por base de datos. Por ejemplo, si le quisiera actualizar las estadísticas también a la de comercial, es clic derecho, nuevo query. Y el detalle aquí es que tenemos que hacer una estadística por cada tabla. Significa que dentro de comercial yo tengo distintas tablas. Tengo ADM acumulados, y ADM acumulados tiene sus estadísticas. Tipos de acumulados tiene sus estadísticas. Agentes, las suyas, almacenes, las suyas. Entonces es un poco difícil, o sería muy tedioso, actualizar las estadísticas tabla por tabla. Entonces aquí yo recomiendo utilizar un query para que me dé un resultado, los nombres de todas las tablas con el query que voy a ejecutar. Para ello voy a hacer aquí un select y le voy a decir que me imprima en pantalla la leyenda update actualiza estadísticas, espacio, aquí va a ser muy importante el espacio, cierro el texto fijo, a esto concatena, le voy a poner un signo de más, name, que es una función de SQL Server, ¿sale? De la tabla, en este caso no va a ser una tabla, va a ser una función, sysObject, sysObject, donde xtype sea igual, acá me faltó una E, donde xtype sea igual a 1.
vamos a correr este query. Y básicamente... A ver, déjame checar el query. Bueno, aquí está mal. Déjenme checar el query, permítanme un segundito. Aquí el web, perdón. Para que me detecte el Xtype. Ahí está el pequeño detalle. Me va a dar un resultado en el query. Este resultado lo que tengo que hacer es seleccionarlo todo, dando un clic aquí en el cuadrito. Acuérdense que el error que tuve fue en el where. Entonces una vez que selecciona aquí el cuadrito, se selecciona todo el query, luego voy a dar clic derecho, copiar. Entonces en una nueva consulta voy a pegar el resultado, donde me va a dar la unión de lo que voy a mandar a ejecutar, que va a ser un update a las estadísticas de la tabla correspondiente. En este caso ya me trajo todos los nombres. Se fijan que me ponen todas las tablas que tiene mi base de datos comercial. Y ya lo único que voy a hacer es ejecutar la consulta para todos. Execute o F5 empieza a correr las consultas y lo que va a hacer es por cada una de las tablas me va a actualizar las estadísticas de esa base de datos. Ya terminó, entonces ya me actualizó todas las estadísticas de las tablas de la base de datos comercial. Obviamente este mismo query que hemos visto hace rato del select update statistics más name, que va a ser el nombre de cada una de las tablas de sysobject, donde xtypes es igual a u, eso lo tendré que correr ese mismo query en cada una de las bases de datos que desee actualizar las estadísticas. Por ejemplo, en las de la ADD, también tendré que hacer lo mismo. Nuevo query, ejecutar el mismo query, pero ahora para la base de datos 1 de la ADD, meter el nombre de las tablas que existen en esa base de datos, copiamos el resultado del query y en una nueva consulta las ejecutamos y ya me actualiza sus estadísticas. Igual para la segunda base de datos, vuelvo a correr otra vez el query, me trae los nombres de todas las tablas dentro de esa base de datos, hago la copia, nuevo query, y aquí se los ejecuto para que me actualice las estadísticas de todas las tablas de la ADD. Significa que tener que correr este proceso 5 veces por cada empresa. La base de datos principal y las 4 de la ADD. Ahora, para los índices es algo muy parecido. Tengo que ejecutar un query como el que hicimos hace ratito para que me mande traer los nombres de todos los índices que se manejan por base de datos para poderles dar una actualización. Sin embargo, aquí se pone un poco más complejo porque una base de datos puede tener muchas tablas y cada tabla puede tener muchos índices. Entonces, ya aquí al ser un query más complejo, este ya lo traigo prediseñado, ¿vale? Que es muy similar a lo anterior. Selecciona, hazme qué es lo que vas a hacer, un alter index, y concaténame todo lo que vas a ejecutar. Pero lo que voy haciendo es ir tomando en memoria de cada tabla los índices que va manejando. Estos queries se los voy a poner adjuntos en el material una vez que suba la sesión al portal de Compact. Ahorita que finalice voy a decir en qué apartado voy a subir la sesión. Entonces todo este query lo ejecuto
me van a traer el nuevo query que tengo que ejecutar. Entonces doy un clic en el cuadrito central para que me seleccione todo y voy a dar clic derecho, copiar. En un nuevo query le voy a dar aquí clic derecho, pegar o control V y se fijan me va a hacer un alter index por cada uno de los índices que se manejan en cada tabla de esa base de datos. Entonces lo que va a hacer es un rebuild, o sea, los va a regenerar los índices, donde va a actualizar todas las estadísticas correspondientes. Entonces ejecuto el query y ya me actualizó todos los índices de esa base de datos. Obviamente eso también se tendrá que ejecutar 5 veces. Ahorita lo ejecuté para una base de datos de la ADD, pero a lo mejor si lo quiero ejecutar también para la base de datos comercial, selecciono la base de datos, ejecuto, me van a traer los índices de la base de datos comercial, hago la copia, pego y ejecuto. Y ya con eso me empieza a actualizar todos los índices de esa base de datos. Se fijan aquí ya como la base de datos comercial, que es la que guarda toda la información, cuenta con mayor cantidad de índices, tarda un poco más en procesar la información. Y pues básicamente esto sería el mantenimiento a las bases de datos que podemos dar como un mantenimiento correctivo o preventivo para que sea un poco más ágil la instancia de SQL Server. Entonces vamos a pasar a ver dónde voy a cargar el podcast. Una vez que termine la sesión, como ya quedamos, la sesión se está grabando y esta se va a grabar dentro del portal de Compact. Van a entrar al apartado de mi gestión. Dentro de mi gestión, en el apartado de capacitación, podcast y tutoriales, aquí va a estar en el apartado general. Hay que recordar que estos queries pues aplican a todas las bases de datos de los sistemas Compact que manejan SQL. Entonces, en general, es donde se cargará el día de hoy esta sesión. Vamos a pasar al área de preguntas y respuestas para ver qué preguntas fueron saliendo conforme a la sesión que se estuvo manejando. Ok, Lidia Rubo comenta que SQL 2014 no tiene el SQL cliente, en este caso para nóminas. Hay que recordar que dentro del instalador de nóminas, en el instalador normal, te instala el SQL Native Client, que es el que se utiliza para la conexión de SQL. Entonces, por omisión desde el instalador de nóminas, deberías instalártelo en terminal para su correcto uso o trabajo. Alberto González menciona que en su caso el mínimo aparece en 0, que así sí debe dejarlo. Yo te recomendaría cambiarlo ahí a 512 para que desde que inicie la instancia ya empiece a tomar memoria de la máquina. Porque hay veces que otros procesos o otros recursos empiezan a tomar toda la memoria de la máquina y ya cuando abrimos los sistemas Compact la memoria que queda disponible es mínima. Si tú le pones que lo mínimo va a ser 512, desde que arranca el SQL ya reserva 512 de la RAM para el uso del SQL. Entonces, si tenemos un servidor dedicado o una máquina en la cual vamos a estar utilizando los sistemas Compact, que se supone que va a ser para trabajo, pues de un inicio que ya deje delimitada cierta memoria RAM para la instancia de SQL. Y ya con eso es lo mínimo que va a empezar a trabajar porque desde que inicia el servicio la aparta. Ok, Ernesto Gómez pregunta que por qué 8 megas en la parte inicial de la STEMDB. Por el nivel de procesamiento que nosotros determinamos que es el uso que vas a trabajar. En este caso fue una determinación que hizo por parte de desarrollo. Por eso se determinó que los NDFs en su memoria inicial fueran de 8 megas para que puedan empezar a trabajar con la información que vas a trabajando. Jorge Luis Campos pregunta que si los archivos NDF solamente se crearán en la TEMDB. ¿Es correcto? Ya dentro de la base de datos principal no se necesitan porque realmente el TEMDB es el que procesa toda la info y ya después lo manda a la base de datos principal.
Héctor Pérez pregunta que si hay alguna forma de hacer toda una consulta. Realmente sí, yo me puse a hacerlo de forma manual, pero lo que voy a hacer es en el material que les voy a subir, les voy a poner las dos consultas principales, que va a ser la del Update Statistics y el segundo query, que era el de los índices, y nada más para que copien y peguen el query resultante de toda la información. Jorge Luis Campos pregunta que qué tan sano es que el LDF crezca sin límites. Es sano, sin embargo, hay que recordar que tanto el MDF, el LDF y los NDFs van a estar limitados por la versión de SQL. Entonces, aunque crezca sin límites, entre comillas, va a estar limitado por el licenciamiento, que son, en este caso, los 10 gigas por base de datos correspondientes. En este caso, hay que recordar que los sistemas Compact cuentan con una utilería que es mantenimiento a la base de datos. Todos los sistemas lo tienen. Contabilidad, comercial, la nómina se le va a integrar en la nueva versión. Entonces, ese mantenimiento a la base de datos lo que te hace es te va reduciendo el log. Entonces, dejarlo que crezca sin límites no debería de causar ningún problema, puesto que se recomienda que cada 4 o 5 meses esté dando un mantenimiento a la base de datos, o dependiendo de la cantidad de información que estemos trabajando, con ese mantenimiento me va a estar reseteando el log, ese LDF, para que empiece otra vez desde cero la información correspondiente. Y ya tenemos muchas respuestas que no leí, que era el problema estaba en el where en la consulta. Así es, ahí hay un montonal, entonces pues ya lo resolvimos. Pregunta a Jorge Luis Campos que cada cuánto es recomendable actualizar las estadísticas. Yo te recomendaría por lo menos cada 4 meses. Cada 4 meses estarle dando mantenimiento a la base de datos. Sería más o menos 4 veces por año. Perdón, 3 veces por año. Ok, Ricardo Martínez pregunta que cuál es el impacto en dar mantenimiento a los índices. Un índice es como en un libro, ¿sale? Es como cuando estás tomando un libro nuevo, que lo abren y al inicio tiene el índice para ver en qué página viene cada información, ¿sale? Por ejemplo, si fuese un libro de medicina y yo quiero encontrar dónde está los dolores de estómago, pues ya busco ahí estómago en el índice y ya me dice que está en la página 320. Sin embargo, conforme van saliendo nuevas versiones, se van quitando y agregando hojas, que sería como borrar o crear nuevos documentos. Entonces, estos índices se van reajustando. En ese reajuste muchas veces hay fragmentación en el índice. Significa que yo para buscar, por ejemplo, dolor de estómago, me va a dar que posiblemente puede estar en la página 300, posiblemente en la página 400 y posiblemente en la página 500, porque encontró huecos de fragmentación. Entonces eso las búsquedas las hace más lentas. Después de dar mantenimiento a un índice, lo que hace es vuelve a tomar otra vez la hoja correcta en la que está cada registro. Entonces ya es más rápido encontrarlo. Esto ayudará a que los reportes se ejecuten más rápidamente. ¿Sale? Si un reporte ya tardaba 5 minutos en ejecutarse, muy probablemente después del mantenimiento de los índices va a tardar 2 o 3 minutos. Así se ve reflejado en el tiempo de respuesta tal cual. Juan Mejía también pregunta cada cuándo la frecuencia. Ya mencionamos que cada 4 meses, 3 veces por año sería lo recomendable. Aunque Raúl Sergio nos pregunta que si puedo explicar un poco más sobre el manejo de los procesadores según la versión de SQL Server. En este caso, por omisión, hablando de licenciamiento, todas las versiones Express te toman por default nada más un núcleo en la base de datos principal, ¿sale? Sin embargo, puedes generar a los NDFs, puedes generarle, pues por cada núcleo no habrá ningún problema. Sin embargo, cuando tú compras una licencia de estándar o Enterprise, normalmente la versión estándar te pregunta que para cuántos núcleos la vas a necesitar. En este caso hay un precio cuando es para un núcleo, otro precio cuando es para 2 núcleos, otro precio cuando es para 3, otro para 4, otro para 5 y así sucesivamente. Entonces, cuando compras la licencia, dependiendo los núcleos que tú quieres utilizar de tu microprocesador, sería el costo que tendría tu versión estándar de SQL Server. Comenta Saray Gutiérrez que se puede instalar SQL Server en otro servidor y compa aquí en otro sin tener instalado toda una máquina. Así es, Saray, sin embargo, ya aquí es una instalación un poco controlada.
aquí para pedir información sobre cómo hacer el servidor separado de la instancia de SQL en los sistemas compact, tenías que llamar a servicio para que te dieran todo el pack del seguimiento a realizar. Ricardo Martínez pregunta, cuando se realiza la actualización de las estadísticas en las bases de datos, ¿en qué afecta a las tablas o cómo las ayuda a mejorar en la base de datos? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo ejecuto un query que trabajaba bien en 2005, hay veces que en 2017 el query sigue funcionando. Sin embargo, del 2005 al 2017, pues estamos hablando que son 2 años de diferencia. En esos 2 años se han metido nuevas funciones, nuevos procedimientos almacenados, nuevos registros o usos de cómo el management ejecuta de una forma más óptima cada consulta. Entonces, la consulta que tú ejecutabas en su momento en 2005 con un rendimiento óptimo, ya no va a ser el máximo o el rendimiento óptimo en 2018. Entonces, si las estadísticas están actualizadas, el management traduce la consulta de 2005 y la reconvierte en la de 2008, dando el mejor o el óptimo resultado correspondiente. Entonces, para eso me conviene tener las estadísticas actualizadas. No me va a afectar en nada la base de datos, no le va a pegar en cuanto a que vaya a fallar, en nada de eso. Simplemente es para que el management pueda encontrar la respuesta más óptima y te dé el resultado en el menor tiempo posible. Ok. Alaina Dimas me dice que no le queda muy claro porque ejecuto 5 veces los queries. Hay que recordar que el query lo que hace es me extrae el nombre de todas las tablas de la base de datos, ¿sale? Y hay que recordar que actualmente cada vez que yo creo una base de datos nueva, me genera una base de datos principal y me genera 4 bases de datos del ADD. Entonces, como el query es por base de datos y cada empresa tiene 5 bases de datos, tendré que ejecutar el query 5 veces, uno en cada base de datos. La primera vez en la base de datos principal, la segunda en la primera del ADD, que es la de Document Content, la tercera en la de Document Metadata, la cuarta en la de Others Content y la quinta en la de Others Metadata. Por eso tenemos que ejecutar 5 veces los queries. Ok, Eduardo Contreras pregunta que si compran SQL estándar, ¿cuántos usuarios deben de solicitar? En este caso es por las conexiones concurrentes. Si tú vas a hacer 5, 6, 7 conexiones concurrentes al SQL, tendrás que comprar 5, 6, 7 usuarios correspondientes de SQL. Karina Pérez pregunta que si hay un criterio para actualizar estadísticas o prácticamente debe hacerse todas las tablas. Yo como recomendación te digo que lo hagas conforme periodos. Cada 4 meses está dando mantenimiento tanto a los índices como a las actualizaciones de las estadísticas. Pregunta Ramón Vázquez sobre el tema del mantenimiento a la base de datos. ¿Qué puedo revisar si una empresa cada vez me manda a hacer el mantenimiento? Aquí es muy probablemente que esa empresa tiene muchas transacciones. Hay que recordar que el log me va guardando cada transacción que se manda al SQL, me la va guardando ahí. Entonces, como son muchas transacciones, el log se empieza a llenar y muy probablemente llega a su rendimiento máximo. Aquí lo que te manda el mismo sistema es a correr la utilidad de mantenimiento de la base de datos para estar limpiando el log. En este caso, sí te recomendaría que lo hicieras cada que el sistema te manda la advertencia de que corras el mantenimiento de la base de datos para que el log se esté limpiando. Ok, me pregunta Ernesto Gómez que si le puedo decir cuáles son las bases de datos que se generan en la empresa en el Management Studio para el ADD. Ok. En este caso, dentro del Management, hablando del ADD, tablas generales, me genera 2. Me genera ADD catálogos y me genera DB Directory. Son las 2 bases de datos generales. Posteriormente, por cada empresa que yo creo, por ejemplo, la de comercial, ¿sale? Me va a generar 4 bases de datos del ADD. Una se va a llamar Document Content
es document-el WIT de la empresa. Hay que recordar que este WIT lo podemos ver en la redefinición de la empresa, ¿sale? _content. La segunda se llama document-el WIT-metadata. La tercera se llama others-el WIT-content. Y la cuarta se llama others-el WIT-metadata. Hay que recordar que estas 4 bases de datos se van a generar por cada empresa que manejen el nuevo ADD en SQL. Pregunta a José Francisco Sánchez que si existe una reindexación como en AdminPack. Es el último punto que vimos, el actualizar los índices. Eso será como hacer una reindexación, pero desde el Management Studio, ya que aquí se maneja diferente porque no están hechas en Fox las bases de datos. Pregunta de Gabriela que si esta recomendación funciona también para Commercial Pro. Así es, también funcionan para Commercial Pro. Serían los mismos queries. Eduardo Contreras nos comenta que en su máquina aparece CPU 0, CPU 1, que si no importa el nombre se le pongamos CPU o core. No importaría, en este caso es cada vez que detecta un NDF lo asigna un núcleo. Entonces el nombre realmente no interesaría tanto, nada más que existan los NDFs en la misma cantidad que los núcleos. Comenta Jorge Luis Cruz que si es posible hacer un query para hacerlo masivo, para quitar la limitante y no hacerlo base de datos por base de datos. En este caso, como es una estadística de la base de datos global, si sería por medio de objetos, sería 1 a 1 en este caso. Jorge Luis Cruz nos pregunta que qué tan bueno es hacer mantenimiento de una empresa a la empresa que es más pesada concurrentemente. Pues mientras más peso significa que tiene más transacciones. Si le dan mantenimientos va a liberar, en este caso, o va a ser más óptima las consultas. Entonces la extracción de reportes, ejecución de reportes, contabilización y demás va a ser más rápido los procesos. Ok, Ricardo Martínez pregunta que el LDF se llega a saturar demasiado en las empresas de contabilidad. En este caso, dentro de Compact y Contabilidad existe una utilidad que se llama mantenimiento a la base de datos, que lo que hace es te reinicia el LDF o el log. En este caso se recomendaría que cuando veas que el log se empieza a crecer demasiado, corre esa utilería, obviamente con tu respaldo previo, y debe de reducir el log pues al mínimo correspondiente. Ernesto pregunta que si los queries son funcionales para sistemas comerciales y contables que están en SQL. Así es, de hecho es para cualquier base de datos de SQL, sea inclusive fuera de los sistemas Compact. Ok, Ernesto nos pregunta que si se recomienda hacer un respaldo antes de correr mantenimiento a la base BDD. Se recomendaría porque como estamos ejecutando consultas directas a la base de datos, pues sí se recomendaría en este caso hacer un respaldo correspondiente. Entonces, pues básicamente serían todas las preguntas del día de hoy. La sesión ya estará cargada en el portal el día de hoy por la tarde. Dentro del mismo zip donde viene la sesión del video y la presentación, voy a poner ahí los 2 queries correspondientes. Para ejecutar los queries, entonces, voy a poner, por ejemplo, este archivito de índice SQL. Lo ejecutan con doble clic. Ya lo tenía abierto, por eso aquí ya me lo puso. Déjenlo cierro para que me lo mande a abrir como uno nuevo. Voy a cerrar todo el management para que vean cómo lo ejecuta. Por ejemplo, este índice lo voy a ejecutar. Te pide la conexión a la instancia, conectamos. Aquí ya está el query, pero hay que verificar
a qué base de datos se lo vamos a ejecutar. Entonces aquí hay que poner la base de datos a la cual se lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, la de comercial. ¿Sale? Ya está, la base de datos comercial va a ejecutar el query, lo ejecuto. Me da el resultado y ya este resultado es el que vamos a copiar todo completo. Copiar. Y lo vamos a ejecutar en un nuevo query. A esa misma base de datos. Ejecutar y ya le da mantenimiento a los índices o bien también voy a dejar el otro query para actualizar las estadísticas. Entonces esto sería todo de mi parte. Entonces la sesión estará disponible en la tarde para que la descarguen, bajen los queries y pues ahora sí empezarle a dar mantenimiento a sus bases de datos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.